Muy buenas noches. Qué bueno que estamos nuevamente aquí reunidos. Qué bueno que usted está conectado y vamos a tener un estudio tremendo hoy porque vamos a comenzar explicando el premilenialismo. Estamos hablando de la escatología, los tiempos del fin. Vimos varias posturas, ¿verdad? Ya vimos la postura milenialista, vimos la postura postmilenialista y hoy vamos a comenzar con la postura premilenialista. Y a esta, como es nuestra postura, la vamos a dedicar varias clases. Así que varios cursos, varios programas, con el favor del Señor. Vamos a orar y comenzamos. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad que me das de compartir este estudio. Rogamos que aquellos que escuchan y ven el programa que puedan ser alimentados, edificados y que pueda ser útil para aquel que le está escuchando. Y gracias por la oportunidad que me da de compartirlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como les estaba comentando, estamos hablando de escatología. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. La Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta, o en Barcelona, Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Y este que le habla es su amigo, hermano, el pastor José A. de León, por la gracia del Señor. Y quisiera entonces compartir entonces lo que es la parte del premilenialismo. Como lo dije, la escatología tiene tres posturas ahí, con relación al tiempo del fin. Y es el amilenialismo, ya lo tocamos en el primer programa. Si no lo oyó, pues puede ir allá y verlo. Y el postmilenialismo, que lo dimos la semana pasada. Y como le dije, esta semana vamos a comenzar con el premilenialismo. Le voy a dar una descripción, un resumen, y luego entonces vamos a entrar en unos detalles del premilenialismo. Como le he dicho en programas anteriores, esta es la postura de la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Esta es la postura de este servidor. Y esta es la postura que creemos que es bíblica. Y eso lo vamos a estar explicando en los próximos programas. Pero hoy vamos a hablar. Habíamos hablado que el amilenialismo cree que no hay milenio, o que un milenio es lo que estamos ahora. El postmilenialismo también cree en un milenio ilimitado, donde estamos ahora mismo en un tiempo del milenio, y en algún momento esto va a mejorar. Y el premilenialismo es el que cree que la iglesia, que Cristo viene, el regreso de Cristo es antes del milenio. De hecho, el postmilenialismo cree que la iglesia es la que va a reinar, va a gobernar, y cuando tenga ese momento de paz y el tiempo de oro, entonces Cristo viene y establece un estado eterno. Lo mismo pasa con el amilenialismo. Cree que estamos en el milenio y al final de este tiempo comenzaría el estado eterno. El premilenialismo, a diferencia de todos de ellos, de estos dos grupos, cree que Cristo viene a la tierra antes del milenio, y Él es el que comienza el milenio. De hecho, es la única postura que cree que Cristo va a tener un reino terrenal, literal, en la tierra, 1000 años en la tierra, y va a estar reinando 1000 años en la tierra. Como le dije, el premilenialismo tiene también se divide en tres: tribulacionistas, los que creen que la iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación, y los que creen que hay un arrebatamiento al final, un solo evento. La segunda venida del arrebatamiento es un solo evento. El punto, la parte que yo le estoy hablando es la parte premilenialismo dispensacional. Por lo tanto, cree que la venida del Señor Jesucristo es antes del milenio y antes de la tribulación. Así que eso lo vamos a ver, y después de la tribulación. Y que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Esos tres puntos los vamos a tocar después que hablemos del milenio. Hoy vamos a hablar solamente de premilenialismo, la postura premilenialista, y lo que establece es, número uno, que Cristo viene a la tierra y va a tener un reino literal, y Él es el que va a establecer un reino de 1000 años literales, y va a estar reinando en la tierra por 1000 años. Además, el premilenialismo, o los que tienen esta postura premilenialista, tienen una interpretación literal, gramatical, histórica, a diferencia de los amilenialistas y postmilenialistas,
que tienen una interpretación de la profecía alegórica. Así que vemos esa distinción. Otra distinción que tenemos es que el premilenialista dispensacional entiende que hay un programa distinto para la iglesia y uno distinto para Israel, y hay dos grupos distintos, Israel y la iglesia. Tanto los postmilenialistas como los amilenialistas entienden que la iglesia ahora cumple la profecía que se dieron en el Antiguo Testamento, ahora se cumple en la iglesia. Por lo tanto, creen en lo que es la teología del reemplazo, que la iglesia ha reemplazado a Israel, ya Dios desechó a Israel, y la iglesia ahora tiene todas las promesas, son cumplidas de una forma alegórica en la iglesia. Nosotros pensamos diferente, pensamos que la iglesia es un organismo, ¿verdad?, diferente a Israel, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos tocando estos puntos. Y tenemos una interpretación gramatical, literal, histórica, y vemos así la profecía. Así que vemos esas diferencias. Ahora, una de las ataques de tanto de los amilenialistas como los postmilenialistas es que entienden que la postura premilenialista es nueva. Entonces ellos sostienen que cualquier enseñanza nueva pues es una enseñanza que no se debe aceptar, porque al ser una enseñanza nueva es distinta a lo que es la escritura. De hecho, hoy, en el punto que vamos a ver hoy, solamente vamos a ver lo que es la base premilenial en la historia. Eso es lo que quiero ver, la base en la historia, para mostrarle que el premilenialismo no es algo nuevo que empezó con Darby en el 1900, los 1800, en el siglo XIX, sino que es una base que empezó desde el comienzo de la iglesia. Así que, y eso es lo que vamos a hablar hoy nada más, y luego entonces vamos a ver lo que es la interpretación, vamos a ver la base dentro del pacto abrámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, en la eclesiología y en la escatología, y vamos a ver que en cada uno de ellos vemos que el premilenialismo no es algo nuevo, sino que es algo que es bíblico y comenzó desde la iglesia, desde la Biblia, y es la postura que nosotros tenemos. Así que cuando vemos lo que es la base de la historia, obviamente estamos diciendo que la iglesia nunca fue premilenialista, sino que tenía otras posturas, y que el milenialismo lleva muchos años y posiblemente fue milenialista y después postmilenialista, ¿verdad? Que el premilenialismo es lo último que ocurrió, pero la realidad es que la iglesia tiene una fe histórica y el premilenialismo está dentro de la base de la fe histórica de la iglesia. Así que lo que quiero hablarle a ustedes es que quiero que traigan y vean, ¿verdad?, que el premilenialismo no es algo nuevo, sino es algo que siempre ha estado. Muchos de los amilenialistas y postmilenialistas atacan el premilenialismo diciendo que es algo nuevo, y le dan como que nació con Darby y con Scofield, ¿verdad? Pero vamos a ver que ahora mismo eso no es correcto y que están lejos de la verdad, sino que hay un grupo de personas que sí eran padres de la iglesia, que estaban eran premilenialistas desde el principio. Así que vamos a comenzar y vamos a darle diferentes aspectos, ¿verdad?, para que veamos que el premilenialismo de verdad está desde el principio. Así que vamos a ver diferentes desde el periodo antiguo. No vamos a tomar desde lo que son los padres de la iglesia, y vamos a empezar con Clemente de Roma, ¿verdad? Que Clemente de Roma en el año 96 al 97, y vamos a ver que en su primera carta, que fue dirigida a la iglesia de Corinto, en la carta él dice: en verdad, pronto y repentinamente se cumplirá su voluntad, como las escrituras dan también testimonio, diciendo: rápidamente él vendrá y no tardará, y el Señor vendrá repentinamente a su templo, el santo a quien esperáis. Así que Clemente de Roma tenía una postura premilenialista y sabía de que entonces creía que Cristo vendría a su templo y iba a establecer en la tierra su reino milenial. Así que estamos hablando para el año 96-97. Acuérdense que el libro de Apocalipsis fue escrito para el año 90. Por lo tanto, si no estamos incluyendo los apóstoles, es obvio que los apóstoles, tanto
Juan, tanto el apóstol Pablo, que lo vamos a ver en diferentes versículos más adelante, y todos los demás apóstoles, el mismo Pedro, eran premilenialistas en toda su enseñanza. Ahora, vemos también el pastor de Hermas, para los años 140 y el año 150, también tenía una creencia premilenialista. Así que estamos hablando de personas que eran los padres de la iglesia, que creían que eran premilenialistas. De hecho, Ignacio de Antioquía, la fecha de la muerte de Ignacio, obispo de Antioquía, cae más o menos entre el año 50 y el 115. En realidad es muy poco lo que se dice de la línea escatológica, pero sus referencias se entienden por parte de muchos autores que él se refería a los últimos tiempos con una postura premilenialista. Papias también escribía y él creía, ¿verdad?, que había una postura premilenialista. Y estamos hablando de entre el año 80 al año 163. Y que estamos hablando padres de la historia que tenían una postura premilenialista. Para los que dicen que el premilenialismo nació con Scofield o con Darby, la historia lo prueba totalmente lo contrario. Así que estamos viendo personas que se conocen como padres de la historia o padres de la iglesia, como muchos le llaman, eran personas que creían en el premilenialismo. De hecho, Justino Mártir, ¿verdad?, muchos que conocen, este hombre de Dios, que nació más o menos como en el año 100, es un premilenialista confeso. Puso gran importancia en esta esperanza y consideraba que la esperanza de la perfección terrenal del reino de Cristo era la piedra angular de la pura doctrina. Hablaba de la venida de Cristo con precedencia para la manifestación del hombre de pecado, que hablaría blasfemia en contra del Dios Altísimo y que regiría por 3 años y medio. En sus diálogos escribe: pero yo y cualquiera que sea en todos los puntos un cristiano rectamente instruido sabe que habrá la resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será entonces construida, adornada y agrandada, como los profetas Ezequiel e Isaías y los demás declaran. Así que estamos hablando que está dando una postura. Obviamente él creía la escritura, tenía una interpretación literal, gramatical, histórica. Por lo tanto, Justino Mártir era premilenialista. Estamos hablando para allá, para el año 100. Y además, un cierto hombre con nosotros llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por revelación que le fue dada que aquellos que creían en Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén y que después de ello la resurrección general o por decirlo brevemente, la resurrección y juicio eterno de todos los hombres tendrían asimismo lugar. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de que Justino Mártir hablaba de un reino milenial terrenal aquí en la tierra. Así que es interesante, ¿verdad?, que para aquellos que quieren decir que el premilenialismo comenzó con Darby y con Scofield, C.I. Scofield, pues entonces la historia los está haciendo quedar mal, porque la realidad es que muchos de los primeros seguidores, discípulos de los apóstoles eran premilenialistas confesos. Ireneo, vamos a hablar de otro, ¿verdad? Ireneo, este hombre, obispo de León, nació para el año 200, entró en contacto con la enseñanza apostólica a través de su amigo Policarpo. Así, la base de sus creencias quiliásticas, que es premilenialista, es la enseñanza del apóstol Juan y de sus discípulos. Su sistema escatológico está caracterizado por un intrincado detalle. Mire esto: pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, reinará por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén, y después el Señor vendrá del cielo en las nubes en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a los que le siguen al lago de fuego, pero introduciendo a los justos en la era del reino, esto es, el descanso santificado séptimo día, y restaurando a Abraham la herencia prometida, reino acerca del cual el Señor declaró que muchos vinieron de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Por ello, la bendición anunciada pertenece indudablemente a los tiempos del reino, cuando los justos regirán después de haber resucitado de entre los muertos. Así que Ireneo también tenía una fuerte postura premilenialista,
y hablaba de que luego de que el anticristo, ¿verdad? Los últimos 3 años y medio, porque sabemos que los primeros 3 años y medio era el pacto que tiene con Israel, que eso lo vamos a hablar más adelante en la postura pre-tribulacionista, pero los 3 años y medio rompe el pacto y esos son los últimos 3 años y medio que Satanás se revela, ¿verdad? Y ahí va a tratar de reinar y hacer todo lo que va a hacer, ¿verdad? Pero cuando venga Cristo al final de la tribulación, entonces establecerá su reino milenial, y eso es lo que creía Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan el apóstol, y ambos creían premilenialismo como se enseña en la palabra de Dios. Así que nuevamente, el premilenialismo no es algo que empezó en el 1900, en el siglo XIX, en los 1800, no, mira, es algo que está desde el siglo I. De hecho, cuando le hablaba en el amilenialismo y del postmilenialismo, le dije, los primeros 300 años la iglesia tenía una sola postura, y era la postura pre-milenialista, y luego entonces con Agustín, ¿verdad? Que fue discípulo, ¿verdad? O de lo que era Orígenes, fue el que introdujo la parte de interpretación alegórica y sistematizó el amilenialismo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es interesante que Tertuliano, del año 150 al 225, era indudablemente también premilenialista. Dice, pero confesamos que nos ha sido prometido un reino sobre la tierra, aunque antes del cielo, solo que en otro estado de existencia, en tanto que será después de la resurrección durante 1000 años en la ciudad de Jerusalén, construida divinamente. Así que está hablando, va a haber una creencia premilenial donde va a estar ¿qué? Va a haber un reino premilenial, y va a estar establecido en Jerusalén, y lo hablaba por 1000 años, establecido por 1000 años. Interesante, hermano, ¿verdad? Que en los siguientes 3 siglos del periodo antiguo, las creencias quiliásticas o premilenialistas más adelante declinaron un poco. Obviamente cuando entró, ¿verdad?, lo que era el imperio romano, Constantino, y la iglesia, comenzó la iglesia del Estado, establecieron un sistema alegórico, y ahí comenzó el tiempo del oscurantismo, y esta parte, ¿verdad?, con Agustín y las creencias de Agustín comenzaron a tener un impacto en el premilenialismo. Ahora, en el año 195-258, Cipriano también era un quiliasta de poderosa persuasión, y escribió gráficamente acerca de la inminencia del reino de Dios y de la certidumbre del reino de Cristo. Por ejemplo, él dice, ¿por qué con oraciones frecuentemente repetidas rogamos y pedimos que el día de su reino se apresure, si nuestros mayores deseos y querencias más poderosas son las de obedecer aquí al diablo en lugar de reinar con Cristo? Así que está hablando, ¿por qué queremos esto cuando sabemos que queremos reinar con Cristo en la tierra? Comodiano también tenía, alrededor del año 250, tenía una postura premilenialista. Nepos, también para el año 230-250, escribió en defensa del quiliasmo después del ataque de Orígenes sobre él, y da una refutación de la postura alegórica y dirigida especialmente contra aquellos que estaban explicando el milenio de forma figurada. Así que Nepos hace una postura, hace una ponencia refutando a Orígenes y la postura de tener una interpretación alegórica con relación al milenio. Corazín, para el año 230-280, se consideraba quiliasta también, y estaba relacionado con Nepos también, así que tomó esa postura con Nepos. Metodio, se deduce también que era un hombre quiliasta y tenía una oposición a Orígenes, se oponía a Orígenes y a la interpretación alegórica. Laclando también era decidido, era un quiliasta, y quiliasta no es otra cosa que premilenialista, creía en un milenio literal en la tierra, y se creía, ¿verdad?, que iba a haber un milenio literal en la tierra. No es hasta que aparece en el 354 al 430, que es el que aparece Agustín,
y entonces que Agustín comienza con la alegorización, siendo influenciado por Orígenes, como habíamos hablado anteriormente. Así entonces entra el periodo medieval y se ve entonces esta profunda oscuridad por todas las doctrinas, y el premilenialismo no fue la excepción. Así que fue opacado también la base premilenial. Obviamente la iglesia había tomado, la iglesia y el Estado habían tomado esa postura y se mantuvieron, por esos siglos siguientes, mantuvieron una postura amilenialista. Obviamente la iglesia predominante era la iglesia de Roma y tenía esa postura. Obviamente cuando salen de Roma, tanto Agustín y estos reformadores como Calvino y Lutero, lo que hicieron fue que se traen esa teología de la iglesia de Roma y la establecen como que es la doctrina para ellos. Pero vemos que todo el tiempo la iglesia había mantenido una postura premilenialista, y luego con la alegorización es que cambia la iglesia que se había prostituido, ¿verdad? Y había adulterado la doctrina. Pero qué bueno, ¿verdad?, que se mantuvo una línea, aunque muchos de los reformados creen que no hay una línea de creyentes que se mantuvieron firmes. Mira, sí, había un grupo que se llamaba los valdenses, y estos santos fueron proscritos y perseguidos por la iglesia de Roma, aunque no poseían un sistema escatológico bien desarrollado. Ellos tenían una interpretación literal de las escrituras y esperaban la venida del Señor, y que fuera de una parte literal, gramatical, histórica, y que era una venida literal de Cristo a la tierra. Así que la carencia de un sistema detallado puede verse, ¿verdad?, el énfasis en contra de la enseñanza de Roma, que la iglesia romana era el reino y la ejecutoria del juicio. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de que ellos creían, ¿verdad?, que en un reino milenial literal por Cristo, y obviamente la iglesia de Roma los perseguía y obviamente los mataron, si usted sigue la historia correcta. Los paulicianos, ¿verdad?, también tenían una postura premilenialista. Ahora, esto nos lleva, ¿verdad?, después de todo este tiempo, después de ese tiempo del tiempo de la Edad Media y el tiempo de oscuridad, nos lleva a la parte de la Reforma. Le dimos un tiempo al tiempo antiguo porque quería que viéramos que desde el año 90 todas estas personas eran premilenialistas. No había una persona amilenialista, con excepción de Orígenes, que comenzó con esta postura de tener una interpretación alegórica, y no es hasta los años 350 y pico a los 400 que Agustín toma esa postura, ¿verdad?, y se sistematiza lo que es la postura amilenialista. Pero todos estos padres de la iglesia eran premilenialistas. Obviamente hay un tiempo de oscuridad. Vemos los valdenses, vemos los paulicianos, que son perseguidos por la iglesia, y ellos mantienen una postura premilenialista. Ahora, cuando llega el periodo de la Reforma, muchos de los que salieron de la iglesia católica, que se separan, mantienen una postura de la escatología de Roma, y lo que hace, por ejemplo, Wycliffe, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, todos estos pertenecen a este grupo y mantuvieron una postura amilenialista. Obviamente la traen de Roma, no la traen de la escritura, no la traen de la Biblia, y ellos tienen esa postura. Ahora, dentro de ese grupo habían personas que eran quiliastas. De hecho, si vemos en Inglaterra, se puede considerar que habían varios hombres en Inglaterra como quiliastas, y quiliasta no es otra cosa que premilenialista, aunque algunos eran indudablemente más profundos y discriminatorios en sus creencias que otros. William Tyndale, del 1480 al 1536, es especialmente recordado por su insistencia en la interpretación literal de la escritura. Nicholas Ridley y Hugh Latimer fueron quemados en la hoguera en 1555 porque mantenían posturas quiliastas. Así que vemos, ¿verdad?, que tanto Roma como muchos de estos reformadores, que los tienen como hombres muy buenos, la realidad es que persiguieron a aquellos que no creían, tenían sus propias creencias, y los quemaron y los mataron, ¿verdad? Hacia el final de la Reforma, el premilenialismo en Inglaterra había caído en descrédito, pero luego, entonces más adelante,
vuelve y toma y retoma, ¿verdad? Retoma ese lugar. El quialismo en Francia, los hugonotes, una gente muy espiritual, eran quiliastas. Y hasta es una de las razones por la que la iglesia de Roma los odiaba tanto, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad? Que hasta esto, ¿verdad? Vemos hombres dentro del quiliasmo en Francia eran premilenialistas. Otros grupos quiliastas en Suiza, Zurich, eran quiliastas, tenían cuna del origen de los anabatistas y eran sin duda quiliastas o eran premilenialistas. Los hermanos bohemios y moravos, firmemente aliados con los anabautistas, mantenían una fe premilenial de retorno de Cristo. Es importante que veamos esto. Así que aún dentro de la Reforma habían grupos fuera que creían en el premilenialismo. Así que es importante que veamos esto. En el periodo moderno, en el premilenialismo en Europa, vemos, ¿verdad?, que hay hombres sin dudar a duda que eran premilenialistas también, aunque habemos otros, ¿verdad?, que creían en el amilenialismo, como Berkhoff y Alice, son amilenialistas. También tenemos personas que creen en el premilenialismo, como lo son hombres como Joseph Mede, para el año 1538-1638, en su estudio, ¿verdad?, se vio obligado a acceder a una interpretación literal de la escritura, y sin duda una interpretación literal, gramatical, histórica te lleva al premilenialismo. Así que vemos varios, ¿verdad? En 1740 el alemán John Bengel publicó un comentario sobre el Apocalipsis que dio ímpetu al premilenialismo en el mundo erudito. Juan Wesley adopta las notas de Bengel y también toma una postura premilenialista. También incluido entre los prominentes quiliastas europeos se hallan otros nombres, y podemos decir, hay cientos, pero vamos a Bengel, Olshausen, Gilly, Stier, Alford, Lange, Meyer, Starkey, Faucia, Bonar, Riley, Seyss, Cumming, de Lich, Ebrard, Mede, perdonen la pronunciación, obviamente son nombres franceses, alemanes, Goodwin mejor, Eliot, Cunningham y Darby. Toda esta gente, estamos hablando, eran premilenialistas en Europa en el tiempo de la Reforma y después de la Reforma. El premilenialismo en América, en este país, el premilenialismo fue pronto incorporado en la creencia de muchos de sus primeros predicadores. Notable entre ellos es Increase Matter, en el 1639 al 1723. Este teólogo puritano dijo en su libro, ¿verdad?, The Mystery of Israel versus Salvation Explained and Applied: lo que tanto me oprime que no puedo hablar en contra de la opinión quiliasta es que acepto 4 cosas y principios: que los 1000 años Apocalipsis no están en el pasado sino en el futuro, que la venida de Cristo a resucitar los muertos y a juzgar la tierra tendrá lugar dentro de mucho menos de estos 1000 años, que la conversión de los judíos no tendrá lugar hasta que el presente estado del mundo esté cercano al fin, y que después de la conversión de los judíos habrá un día glorioso para los elegidos sobre la tierra, y este día será muy dilatado. Así que está hablando de que tiene una postura premilenialista. Su hijo Cotton Mather también fue premilenialista y hablaba de una segunda venida de Jesucristo, y hablaba de que había 1000 años literales en la tierra. Así que hay un sinnúmero de personas, ¿verdad?, que son premilenialistas y siguen esta postura premilenialista en América. Así que podemos concluir, hermanos, que el premilenialismo no es nuevo. El premilenialismo tiene una historia que obviamente comienza con los apóstoles, porque es la postura bíblica, la revelación de Dios está en la postura bíblica. Pero cuando vamos a la historia, aparte de los apóstoles, vemos todos estos padres de la historia bíblica, o de la historia cristiana. Por 300 años lo único que había era premilenialismo. No es hasta que aparece Agustín, sistematiza lo que es el amilenialismo. La iglesia de Roma establece esa postura milenista. Obviamente Agustín es el padre de la doctrina de la iglesia católica. Luego sale de la iglesia católica y es el padre de la doctrina de los reformados. Por lo tanto, ellos mantienen esa postura. Calvino, Lutero, todas estas personas mantienen esa postura amilenialista. Pero en ese tiempo habían grupos como los valdenses,
como los paulicianos, y habíamos varios grupos, anabautistas, que eran quiliastas, eran premilenialistas. Hasta este tiempo sigue el premilenialismo. En un momento obviamente perdió, ¿verdad? Se vio oscurecido, se vio nublado, pero luego nuevamente cuando las personas regresan a la interpretación literal histórica y salen de la alegoría, obviamente te va a llevar a lo que la Biblia enseña, que es un premilenialismo. Así que concluimos que la mayor parte de la discusión de lo que hemos hablado en el periodo antiguo es que la iglesia se consideró la mayor importancia era premilenialista, que la fe de la iglesia primitiva era premilenialista. Hemos dado un amplio testimonio para mostrar que los primeros siglos de la iglesia eran premilenialistas. La verdad fue perdida en la práctica en la Edad Media, sí lo podemos ver. E incluso la reforma ocasionó solamente un retorno parcial. En el periodo moderno el retorno no ha sido completo, pero la verdad, tal como se mantiene en la actualidad, es esencial la misma como la que se mantiene en la iglesia antigua. Es importante que hoy, en el tiempo moderno, hemos regresado a lo que se enseñaba el antiguo, aunque no podemos decir que la mayoría, porque tenemos que decir que hay un gran grupo que se mantiene en el amilenialismo porque insisten en una interpretación alegórica. Obviamente están lejos de la verdad. Cierto, ¿verdad? Refinamientos pueden haberse dado, ¿verdad?, en la postura del premilenialismo, pero creemos que el premilenialismo era siglos antes de los hermanos y de Darby, ¿verdad? Así que vemos esto, la afirmación de que el premilenialismo es algo nuevo no queda en absoluto justificada a la luz de la evidencia histórica. En lugar de ello se demuestra que las grandes iglesias de la Reforma han seguido simplemente la línea de interpretación profética del catolicismo romano, igual como se han mantenido gran parte de la falsa eclesiología. Eso lo podemos ver, hermano, mantuvieron. El premilenialismo tiene una base muy sólida en la historia. Y eso es lo que nosotros queremos presentar. La Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta mantiene la postura bíblica histórica, que es la premilenialista, pretribulacionista. Así que el premilenialismo ya vimos una base, ¿verdad? Que aunque atacan de que es nuevo, mira, no, es antiguo desde el principio, y vemos por 300 años el premilenialismo fue lo que se mantuvo en las iglesias. Obviamente, como en todo, se mete la falsa doctrina, se mete la enseñanza incorrecta. Entró Agustín, metió una falsa enseñanza alegórica, obviamente arrastró a muchos para allá, pero la iglesia genuina se mantuvo con el premilenialismo. Aun cuando trataron de oscurecer esa verdad, hubo un grupo que se mantuvo. Y ahí podemos ver los valdenses, podemos ver los paulicianos, podemos ver otros grupos, ¿verdad? Incluso vemos también entonces más adelante en la historia los anabatistas que mantuvieron esta postura premilenial. Y luego entonces en Inglaterra, Francia, Europa, se mueve a Estados Unidos y obviamente llega entonces a Puerto Rico para el año 1898. Llega entonces a Puerto Rico también lo que es la postura premilenialista y entra a Puerto Rico. La Iglesia Bíblica Bautista mantiene una postura bíblica, por eso somos Iglesia Bíblica Bautista, mantenemos la postura bíblica, pero ahora estamos dando un ejemplo histórico. La historia nos dice que la postura premilenialista es la que se mantenía los primeros 300 años, los primeros 3 siglos de la iglesia, 400 años. Luego hubo una distorsión, pero cuando las personas vuelven y entran y ven, espérate, es la interpretación literal me lleva nuevamente a lo que es la postura premilenialista. La semana que viene vamos a tocar la base de hermenéutica o la base de la interpretación, porque es importante que lo entendamos, porque por eso cada vez le digo la interpretación gramatical histórica. Entonces tenemos que ver por qué la postura premilenialista tiene una base en la hermenéutica que le apoya la postura premilenialista. Ahora vemos que la historia apoya el premilenialismo. La semana que viene vamos a ver que la hermenéutica apoya el premilenialismo. Más adelante vamos a ver que el pacto abrámico apoya el premilenialismo. Y más adelante vamos a ver que el pacto davídico apoya el premilenialismo. Y luego vamos a ver que el nuevo pacto apoya el premilenialismo. Y después vamos a ver que la eclesiología apoya el premilenialismo. Y después vamos a ver que la escatología apoya el premilenialismo. Y después vamos a ver la interpretación de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 20, apoya el premilenialismo.
Así que vamos a tener varios viernes que vamos a estar tocando el premilenialismo. Empezamos con lo histórico. Ruego al Señor que pueda traer luz, ¿verdad?, a lo que usted ha estudiado, y vamos a ver que vamos a tener una base sólida con relación al premilenialismo. Una vez terminemos todas las bases del premilenialismo, entonces vamos a tocar las tres posturas: postmilenialista, los que creen que es la mitad de la tribulación, y el pretribulacionismo. Vamos a refutar el post-tribulacionismo, vamos a refutar el que cree que es la mitad, y vamos a explicar bien lo que es el pretribulacionismo, y vamos a hablar de qué es lo que es la diferencia entre la iglesia e Israel. Vamos a hablar argumento que me habla de un arrebatamiento pretribulacional. Vamos a ver lo que es el día de Cristo y el día del Señor. Muchas cosas que vamos a ver para que podamos ver cuál es nuestra postura sólida, hermano, con relación a otras posturas que se han alejado de lo que es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ruego al Señor que esto sea de bendición para usted, para que mantenga su fe firme, ¿verdad?, en su postura. Nuevamente digo, la Iglesia Bíblica Bautista tiene una postura premilenialista, pretribulacionista, y la vamos a ir explicando a lo largo de estos próximos viernes, si el Señor así lo permite. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, gracias por dedicarnos tiempo. Ruego al Señor que este estudio sea de bendición para usted. Oramos y terminamos. Padre eterno, gracias te damos por este tiempo que nos da de poder compartir con aquellos que nos escuchan estos estudios, y ruego, ¿verdad?, que nuestra postura premilenialista podamos explicarla y que la escucha la pueda entender correctamente. Oh Señor amado, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra doctrina y a mantenerla firme. Es en el bendito nombre de Jesús que oramos. Amén y amén y amén. Antes que terminemos, me gustaría nuevamente hacerle un llamado a aquellos que están escuchando, que nos ven y no tienen una iglesia. Posiblemente te has alejado y estás alejado y estás fuera de una congregación. Quisiéramos hacerte un llamado. La Iglesia Bíblica Bautista tiene las puertas abiertas para usted. Nos gustaría que nos visitara. Venga, visítenos sin ningún compromiso. Ahora, le advertimos, nos visita, va a querer quedarse con nosotros. Se lo aseguramos, se lo aseguramos. Así que tiene las puertas abiertas para que vengan a nuestra iglesia. Le esperamos. Dios te bendiga. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y los miércoles de 7 a 8. Tenemos estudio bíblico y un tiempo de oración. Así que le invitamos. Si cualquier duda, pregunta, puede llamarme al 787-515-6623, o puede escribirnos puede escribirnos aquí a la página de la iglesia. Puede escribirnos con mucho gusto. Así que muchas gracias nuevamente por escucharnos. Gracias por dedicarnos tiempo. Que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Buenas noches y muchas gracias.